Dentro de las características más relevantes, la monumentalidad o grandes dimensiones de sus creaciones no solo son por el espacio que ocupan, sino también por su significado. Esto viene atado a la idea de la inmortalidad que buscaba el imperio. Segundo, fue un estilo arquitectónico utilitario, práctico y funcional, subdividido en monumentos y recintos, al igual que de carácter militar y civil, basílicas y ternas. Tercero, es una arquitectura dinámica, al emplear algunos elementos constructivos como el arco y la bóveda. Cuarto, los materiales más comunes para la arquitectura son la piedra cortada en sillares regulares y dispuesta a soga y tizón, hormigón, ladrillo, mampuesto y madera. Cuando el material era pobre, se solía revestir con estucados, placas de mármol y con ornamentación de mosaicos o pintura. Quinto, se usa el orden toscano y también el jónico y el corintio, y en algunos se dispone y es frecuente la superposición del orden en edificios muy altos, representando motivos con mayor libertad que en Grecia. Y por último aparecen las guirnaldas y los bucráneos como elementos decorativos en el mismo vano del arco y el dintel. Principales diferencias entre la arquitectura romana y la griega. La romana es una arquitectura más ornamentada, hay novedad en los temas decorativos, mayor perfección en los monumentos, los edificios tienen un gran utilitarismo. La arquitectura fundamentalmente civil y militar frente a la arquitectura básicamente religiosa de Grecia. Se trata de una arquitectura más dinámica frente a la griega y más estática. Pese a estas diferencias, existen muchas semejanzas en el arte griego, ya que Roma asimiló numerosos elementos artísticos y arquitectónicos de los países que incorporaron en el imperio. Los templos romanos. El templo romano se conformó con base a la tradición de dos mundos. El etrusco y el griego estaban atendidos por sacerdotes adscritos que administraban el templo y todo lo concerniente a los ritos de sus dioses. En el Imperio Romano existía una gran relación entre el mundo religioso y el político, de manera que el sumo pontífice sería el propio emperador. Otras figuras destacan en el templo fueron los vestales, figuras femeninas dedicadas a los templos, especialmente a aquellos que esperaban dedicados a sus diosas femeninas. El templo romano se levanta sobre un podio y para acceder a la cella existía una escalinata en la parte delantera. La cella se desarrollaba en sentido longitudinal y podía ser única o triple. En los templos se utilizaban especialmente los órdenes compuestos y el corintio. Los frontones solían ser lisos, inscripciones en la parte delantera del entablamento. Progresivamente se fue imponiendo la bóveda para la cubrición interior de la cella. También hubo templos circulares, generalmente dedicados a Vesta. En etapas tardías se construyeron templos de estructura más complicada, como templos dobles y la planta poligonal. El Panteón. No fue un lugar de enterramiento, sino un templo dedicado a todos los dioses. Fue realizado en el 27 a.C. por Agripa. Sufrió un incendio en el 80 después de Cristo y en el 125 a 128 lo reconstruyó Adriano, pero manteniendo la inscripción de la Agripa. Ha llegado a nosotros gracias a un emperador bizantino que cedió el templo al Papa y se la dedica a Santa María de todos los mártires, porque muchas reliquias de las catacumbas se llevaron allí. Actualmente también están enterrados dos reyes italianos y Rafael. Se ha relacionado con Apolodoro de Damasco, que probablemente tuvo que ver con la restauración. Este artista fue uno de los arquitectos que proyectó el Foro de Trajano. Tiene una planta centralizada que se corresponde con el alzado, está realizado en hormigón y ladrillo y está recubierto al interior por placas de mármol y el exterior con estucado y pintura. El hormigón se utilizó para los arcos de descarga, que son los que permiten sostener la gran cúpula que cubre toda la sella. Al interior del muro se aligera las hornacinas alternas rectangulares y semicirculares, en las que se coloca la estatua de un dios y delante de cada una de ellas se sitúan dos columnas que soportan un entablamiento, que solo se rompe en la puerta de entrada y en la hornacina central. Sobre este establamiento se situaba una cúpula de 43 metros de diámetro y altura. Estaba recubierta por casetones cuadrados que se van haciendo trapezoidales según se sube la altura para dar una mayor sensación de profundidad. En el centro tiene un óculo abierto de 9 metros de diámetro que está bordeado de bronce. La sella está precedida por un pórtico octásilo muy profundo con otras 8 columnas detrás de las frontales que se dividen en el espacio en tres, espacio central más amplio, más ancho y alto. En las hornacinas del pórtico probablemente había una estatua de Agripa y otra de Augusto. Las grandes puertas de bronce todavía se conservan. ¿Cuáles son los tipos de arquitectura romana? En la arquitectura romana podemos encontrar los siguientes tipos de edificaciones. Foro. El espacio público abierto por excelencia en cualquier civitas o municipum romano. En él podemos encontrar el mercado, tiendas y otros grandes edificios públicos como los templos. Basílica, un edificio público en el que se tramitaban asuntos de carácter comercial o legal, además de ceremonias oficiales. Termas. Las termas eran unas instalaciones populares para el baño público y la práctica de ejercicio. Teatros. Los teatros son edificios semicirculares y presentan pequeñas diferencias según la zona en la que fueron construidas. Anfiteatros. Los anfiteatros se utilizan para la lucha de gladiadores, reuniones públicas, exhibiciones y otros eventos. Circo romano, un espacio arquitectónico similar a los antiguos hipódromos griegos y en el que se asistía a eventos públicos como las carreras de caballos. Vivienda.
Las domus y las villas son los principales tipos de viviendas romanas. Las domus son las casas romanas urbanas de las familias ricas y acomodadas, mientras las villas eran las casas de campos construidas por las clases altas. Por último, las ínsulas eran bloques de apartamentos de varios pisos y habitadas por las clases medias y bajas.